Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este quinto espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual, correspondiente a la tercera semana y a la unidad 3. En esta ocasión vamos a hacer un poco más de énfasis en la identificación de los elementos de los géneros literarios, y por esta misma razón es muy importante que en caso de no haber logrado concretar los conceptos que se abordaron durante la primera semana, pues se les invita cordialmente a que regresen a estos materiales para que puedan profundizar más acerca de su aprendizaje de los diferentes géneros literarios. Antes de comenzar propiamente con la sesión, les voy a solicitar de la manera más cordial que por favor, a la brevedad posible, y si es que no lo han hecho, se den a la tarea de contestar las encuestas que se encuentran disponibles en esta tercera semana sobre el módulo y sobre el asesor virtual. Todo esto para que puedan continuar normalmente con los contenidos de la semana 4 y puedan desarrollar las actividades de la semana de integración, la semana de cierre. En caso de que no logren contestar estas encuestas o que solo contesten una, no podrán continuar, no podrán visualizar los materiales, no podrán participar en los foros, no podrán responder los cuestionarios, no podrán realizar o desarrollar las actividades. Entonces, por favor, además de realizar sus actividades formativas e integradoras de esta semana, no olviden que antes de que concluya, deberán de responder estas encuestas para poder continuar normalmente con el resto del módulo y continuar satisfactoriamente para poder acreditar. Ahora sí, mencionada esta parte importante, les voy a compartir pues algunas referencias que nos van a ayudar en el desarrollo de la actividad integradora número 5, la cual si ustedes ya lograron explorar, van a ver que se trata del análisis de una obra perteneciente al género dramático, proveniente del periodo clásico de la Grecia antigua y atribuida a Aristófanes. Sin embargo, para poder realizar de manera correcta esta actividad, insisto en que debió haberles quedado bastante claro qué son los géneros literarios, cuáles son sus principales características y además de identificar los elementos pertenecientes al fondo o al contenido, también es sumamente importante que puedan identificar los elementos correspondientes al formato o a la forma del texto, ya que de esto dependerá que logren hacer la adaptación de manera exitosa del fragmento de las nubes de Aristófanes a una versión en cuento, una versión narrativa, adaptada al contexto cotidiano de cada uno y de cada una de ustedes. Desde el inicio prácticamente de la literatura como arte, se asignó una clasificación que se le atribuye a Aristóteles, en la cual se van a englobar los textos acorde a sus características externas. Y a pesar de la evolución del género como tal y de la cultura y la civilización occidental, esta clasificación ha permanecido a lo largo del tiempo, se ha conservado y nos propone que los textos literarios se clasifiquen en narrativo, lírico y dramático, siendo el género narrativo, también llamado género épico o también llamado ficción, el cual generalmente se encuentra escrito o redactado en prosa,
y nos relata historias en las que aparecen algunos personajes que son las que viven o las que realizan las acciones que se describen en en la trama o en el desarrollo de la ficción. Y pues posee su propia familia de subgéneros. Una característica importante del género narrativo es que hace uso de un elemento literario conocido como la voz narrativa, que es la que nos va narrando los acontecimientos que se cuentan, ya sea en el cuento, la novela, fábula, leyenda, poema épico, epopeya y demás. Mientras tanto, en el lírico tenemos que es el género generalmente escrito en verso, el cual le otorga a la palabra un valor según su función estética, y esto para poder transmitir los sentimientos y emociones. También posee sus propios subgéneros, y entre los cuales aquí se nos menciona la égloga, la elegía, la oda, la sátira, el soneto y el madrigal. En lo que respecta al género dramático, el género dramático es un tipo de texto que ha sido ideado o diseñado para ser representado ante un público. Y por esta misma razón va a tener una serie de características particulares que permiten que la obra pueda ser representada por un grupo de actores. Para esta razón va a tener una estructura y una organización que nos va a permitir identificar las partes de los textos en diálogos, actos y escenas. Posee también sus propios subgéneros como la tragedia, la comedia, el drama, el entremés, el sketch, etc. Y por último, más recientemente se ha considerado que los textos que persiguen fines didácticos o pedagógicos sean considerados dentro de los textos literarios, dando razón así también a la clasificación de textos didácticos, aunque vamos a encontrar que hay autores que eh, incluyen o que ah, ah, clasifican los textos didácticos como parte de los textos, ya sean expositivos o académicos. Y pues aquí en pantalla ahorita tenemos una infografía que nos resume las principales características del género dramático, y pues realmente el análisis de este género en general pues nos ofrece muchísimo de dónde abordar y cuánto estudiar al respecto. Yo creo que nos podría proporcionar materiales para incluso el desarrollo de un curso completo. Sin embargo, para lograr los objetivos que se pretenden en el módulo y poder desarrollar la actividad integradora número 5, pues solamente es necesario tener en claro algunos puntos importantes sobre estos textos, que básicamente serían la noción o la idea de que los textos dramáticos han sido pensados o diseñados en que se van a representar a un público, y por esta razón va a requerir del apoyo de otros elementos gráficos, además de el texto como tal. Y por estos elementos de apoyo me refiero a los escenarios y las escenografías en donde se pretende que estos se lleven a cabo. También es importante conocer eh, que los personajes van a ser interpretados por actores y que dependen mucho de la claridad y el énfasis del desarrollo de los personajes, que se logre comunicar de manera correcta lo que el autor tenía en mente al momento de eh, crear su
obra. Obviamente, igual que en los demás géneros, hay acciones que se están ocurriendo, que se están llevando a cabo dentro del desarrollo de la trama, y estas acciones pues van a requerir el apoyo de elementos que van a destacarse o detallarse por medio de las acotaciones que se van a encontrar dirigidas tanto para el director, para los actores, y también van a proporcionar ideas o indicaciones para que se representen de manera adecuada. Y vamos a ver también que como en los demás géneros, pues tenemos situaciones que nos hablan del ambiente psicológico y emocional, de el desarrollo de los acontecimientos. Y referente a el género narrativo, es importante que nosotros logremos identificar el recurso clave de este género o de estos géneros, que es la voz narrativa. La voz narrativa es aquella continuidad en el discurso que nos permite saber y conocer el orden de los acontecimientos, ya sea desde la perspectiva de los personajes, de los protagonistas, o haciendo uso de un recurso llamado la voz omnisciente, la cual por medio de esta herramienta se van narrando todos los acontecimientos, pero también se pueden conocer elementos muy importantes sobre la motivación, aspiraciones y motivaciones de los personajes. También la voz narrativa nos va a permitir conocer la ambientación de los hechos, de los acontecimientos, gracias al uso de la descripción. Y para quienes ya descargaron y empezaron a revisar las indicaciones para el desarrollo de la quinta actividad integradora, pues lograron descubrir que los pasos a seguir nos van guiando punto por punto para que se nos facilite el desarrollo de la historia, mejor dicho, de la adaptación de un fragmento de las nubes de Aristófanes, como si se tratase de un texto perteneciente al género narrativo. Bien, nosotros hacemos uso de la voz narrativo, del recurso narrativo de manera cotidiana, ya sea cuando llegamos a, con algún amigo, con algún familiar y le contamos algo que nos ha ocurrido, le ha ocurrido a alguien más, cuando tal vez en la conversación contamos por ahí algún chisme, o cuando contamos también situaciones de nuestra vida personal o de quienes nos rodean. Dice aquí que en términos formales el género narrativo se define como un texto oral escrito que cuenta en la voz de un narrador los hechos protagonizados por personajes en un tiempo y un espacio de carácter ficticio. Los hechos o acontecimientos que componen el texto narrativo se desarrollan en un tiempo y un espacio que pueden ser reales y ficticios. Y ojo aquí con esto. Ustedes ya revisaron el material relacionado con la ficción dentro de la literatura, la creación de los mundos posibles, y eh, a pesar de que vamos a encontrar obras que se inspiran en sucesos o en lugares reales,
siempre va a estar presente en mayor o menor medida alguna dosis de ficción proveniente de la imaginación o de la ideación del autor. Bien, los textos del género narrativo se caracterizan por tener estilo de escritura propios, donde el autor que los produce le otorgan un sentido y también le dan un toque personal o personalizado. Esto se le conoce como el estilo literario, dado que la presentación de los acontecimientos se organiza de una forma especial. Y tenemos este pequeño esquema que nos permite vincular los escenarios reales con los escenarios ficticios. ¿Cuáles serían los escenarios reales? Bueno, los escenarios reales corresponden al contexto, el sitio, el lugar geográfico, del lugar donde el lector conoce, descubre la obra, mientras que el ficticio va a ser el de dónde procede la historia o dónde se desarrolla la historia. Es decir, lo que se encuentra ideado en la imaginación del narrador. Entonces tenemos pues, que el autor es la persona que escribe esta obra literaria, es la creadora de este mundo narrativo ficticio, describe el relato contando los elementos del mundo narrado, son narrador, personajes, espacio, tiempo y acontecimientos. El narrador o la voz narrativa es una entidad ficticia. Ojo con esto. Es una especie de entidad o de deidad omnisciente creada por el autor para que actúe como intermediario entre este mundo narrado ficticio y el mundo narrado real. Y aquí tenemos un organizador gráfico de la información para poder ubicar la estructura, los elementos y los objetivos de los textos narrativos. Y en la estructura tenemos esta organización que a grandes rasgos van a presentar todos los textos agrupados o clasificados como narrativos. Y si bien habrá autores que nos mencionen alguno más o que les otorguen nombres distintos, pues la clasificación hace referencia básicamente a los mismos elementos. Sería la presentación de la historia, el desarrollo del conflicto y la solución de este. Los elementos que conforman la forma, tenemos obviamente el lenguaje literario, la descripción de las acciones, la interacción de los personajes, ubicación en un espacio-tiempo determinado y la voz narrativa. Los objetivos pues pueden ser ahí sí variados o tan distintos como cada autor, aunque generalmente se van a englobar en relatar acontecimientos. Pueden ser para entretener, enseñar, denunciar o expresar sentimientos o motivaciones. Y en lo que se refiere a la estructura básica de la narración, pues tenemos la parte introductoria, la parte donde se nos presenta el problema como tal y cómo se resuelve. La introducción o inicio, tenemos la presentación de las acciones, la descripción de los escenarios, de los personajes, del ambiente y el tiempo. Mientras que en el conflicto ya pasa a desarrollarse la situación principal o la situación presente en toda la obra, que corresponde a un problema que permite que los personajes interactúen entre sí para poder solucionarlo de alguna forma. El desenlace pues nos habla el culmen de cómo ha sido solucionada esta situación. Ahora ustedes también, me parece que fue en la segunda semana, en la segunda actividad, abordaron el lenguaje literario. El lenguaje literario se va a caracterizar porque obedece al gusto, a la cultura y a las intenciones del escritor, obviamente también impregnadas por el contexto de procedencia, que pueden influir o no en algunas características. Vistos más de manera global y general,
son estas mismas características las que van a permitirnos clasificar a su vez estos textos en diferentes corrientes o movimientos literarios. El empleo de herramientas como las figuras literarias o retóricas van a ser las principales manifestaciones o los principales rasgos que nos van a permitir identificar si un texto pudiese ser considerado o no. Y gracias a estos recursos literarios o figuras retóricas, pues el autor puede presentarnos un mundo de subjetividad que seduce al lector, que ha logrado permitir que muchas obras influyan no solo en su contexto, sino también a través de distintos momentos históricos. Ahora, en lo que respecta a sus habilidades que han puesto en práctica en el análisis literario, al observar el texto, creo que ya debiéramos ser capaces de darnos cuenta si se trata de un texto literario o no. Bien de clasificarlo. En cuanto a los personajes, bueno, ustedes ya tienen ahí un grupo de personajes, tienen tienen a Aristófanes, a Sócrates, tienen al hijo, al esclavo, a los acreedores. En el caso de esta trama, pues son los personajes que aparecen en la historia. En este caso, pues, todos son seres humanos. Puede haber entidades ficticias y también tenemos la participación de un coro. Y eh, sus actuaciones pues van a representar diferentes rasgos de personalidad y también diferentes roles que se desempeñan dentro de la sociedad. Y en el caso concreto también de esta obra, la ruptura o el quiebre generacional que puede existir entre una generación dominante o saliente y una generación entrante. Y en el texto o en los textos narrativos tenemos clasificaciones de los personajes. Son principales o protagonistas, secundarios, ambientales y aludidos. En lo que respecta a la acción, eh, nos, nos, mm, nos evoca a la organización cronológica del orden de los acontecimientos, el cual puede ser lineal, como es el caso de la obra con la que están trabajando, si es in media res o a la mitad del relato, cuando generalmente se inicia en el momento del, del desarrollo de la acción principal o del acontecimiento principal y al final cuando se realiza en el orden cronológico invertido, partiendo desde el desenlace. Y los narradores, bueno, ya vimos en la primera parte de esta presentación cómo se clasifican los narradores, si se encuentran presentes dentro de los sucesos narrados, si se encuentran de manera externa, o si por otro lado se tratan de narradores omniscientes. Y aquí tenemos en este cuadro comparativo pues, algunos de los géneros narrativos más representativos. Tenemos también clasificaciones de géneros mayores, géneros menores, géneros históricos, pero bueno, para fines prácticos y para el nivel en el cual desarrollamos este abordaje, podemos quedarnos con una clasificación como la que tienen aquí en pantalla. Ahora vamos a conocer un poco más sobre las características del texto dramático.
Ya sabemos que básicamente se trata de un texto organizado en parlamentos o diálogos que se piensa que va a ser representado ante un público. En el caso de los autores de las obras dramáticas, se les denomina dramaturgos. También hay personajes. Los personajes son los que dan la razón del conflicto y lo resuelven obviamente en el desarrollo de la trama. Poseen cada uno sus atributos, los cuales se espera que los actores que van a representarlos pues se ajusten y puedan eh, realizar la adaptación de manera exitosa. Tenemos también el formato en diálogos en parlamentos, que nos hace referencia a la conversación de los personajes. Y además, los diálogos, dentro de la estructura del texto dramático, vamos a encontrar las acotaciones, que son las indicaciones del autor para los autores y los directores, y proporcionan información importante para el desarrollo de los acontecimientos. Y aquí los tenemos. En un fragmento tenemos el diálogo, tenemos el personaje, tenemos también las acotaciones. Y en cuanto a la estructura de una obra dramática, tenemos que se clasifican en diálogos, es la interacción individual que tiene cada uno de los personajes. Estos, a su vez, conforman eh, parte de las escenas, y el conjunto de escenas da orden o da estructura a los actos. Entonces tenemos que la obra dramática, está organizada o dividida en actos. Estos actos, a su vez, están organizados en escenas y estas escenas en diálogos. Y aquí tenemos la estructura de las medidas internas, que son el acto, la escena, el cuadro y el mutis. El acto es la unidad de mayor duración que se determina por la caída o entrada del telón. La escena es un fragmento del acto y está marcado por la entrada o salida de los personajes. El cuadro es la ambientación física dada en un cambio de escenografía. El mutis, ese es el momento o pausa que se realiza para que el personaje o los personajes van a hacer entradas o salidas. También se aprovecha para el cambio de escenografías en caso de ser pertinentes. Ahora, vista esta información, espero que sea de utilidad para despejar algunas dudas dentro de la resolución de su actividad. Vayamos a ver la descripción de la misma, vayamos a ver qué indicaciones se nos proporcionan. Pero denme un par de minutos porque estoy regresando a la página de la plataforma y ya me cerró mi sesión. Así que permítanme 1 o 2 minutos, ya que tengo que ingresar nuevamente.
Y bueno, aquí tiene la, la descripción de la actividad en la plataforma. Tenemos una introducción, nos indica el propósito. Vámonos a la parte práctica. ¿Qué se necesita? Bueno, necesitan primero, las habilidades en el uso de la computadora y de las tecnologías de la información para poder desarrollar esta actividad de manera adecuada. Y menciono esto, aunque no aparece explícitamente en la lista, porque en las entregas de este fin de semana hubo serios espacios de oportunidad, todos ellos relacionados con el uso inadecuado, deficiente de la tecnología. Para esto, quiero que ustedes estén muy conscientes que para la entrega o el desarrollo de sus actividades integradoras, solamente se mencionan dos procesadores de texto para realizar la edición del documento. Estos editores de texto son Word dentro de la paquetería de Office y el Google Documents dentro de la paquetería de herramientas educativas de Google. Entonces, no se mencionan programas para Android, no se mencionan programas para iPhone, iPad, sino se mencionan estos dos procesadores de texto, preferentemente que se trabajen desde un ordenador. De lo contrario, ya lo comprobaron, corroboraron muchos de ustedes, si no se realiza en un procesador de textos, en un ordenador, el texto se desconfigura, se pierde información, se mueven o se eliminan los cuadros de texto, en fin, se desorganiza terriblemente el trabajo y pues obviamente eso demerita o desacredita enormemente la calidad de entrega, pero también en caso de desconfigurarse o perderse información, se imposibilita poder evaluar con una calificación aprobatoria. Ya mencionado esto, ustedes deberán de leer con atención todas las instrucciones, evidentemente seguirlas todas. No se tratan de indicaciones optativas o a gusto de ustedes para seleccionar cuáles sí y cuáles no van a seguir. Esto también lo menciono porque en la actividad integradora número 3, muchos compañeros y compañeras, no sé si por omisión, descuido o de manera intencional, decidieron no cumplir con las indicaciones del 9 al 11 del desarrollo de la actividad, viéndose esto reflejado en su calificación. Por esta razón, se les recuerda y se hace una invitación muy asertiva y acertada para que no solo lean y comprendan las indicaciones, sino que por favor las lleven a cabo. El desarrollo de esta actividad deberán descargar el documento disponible aquí en este enlace, correspondiente al texto de las nubes de Aristófanes, que como pueden ver en su estructura es un texto en género dramático, pero para desarrollar nuestra actividad nos vamos a enfocar solamente en las páginas de la 1 a la 22. De la 1 a la 22 se contiene toda la información que nos va a ser importante para que ustedes puedan desarrollar su actividad integradora haciendo la adaptación al contexto actual que se les sugiere o se les solicita en el documento de Word. Y hablando del documento de Word, este se descarga haciendo clic en este enlace, literatura clásica y situaciones actuales. Se nos va a descargar un documento con extensión .doc, editable, descargable, el cual siguiendo las indicaciones, tanto las presentes aquí en la plataforma como las del mismo documento, deberán de ir siguiendo y desarrollando para poder eh, realizar de manera correcta la entrega de su actividad. Punto número 5, el más importante de todos.
Resuelve lo que se indica en el archivo. Para ello necesitas abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos de Google. Repito, no dice tableta, no dice teléfono, no dice Android, no dice otra cosa. Solo dice Word o documentos de Google. Repito, insisto y reitero. Dice claramente procesador de textos como Word o documentos de Google. Otros procesadores de texto no son compatibles con el formato de Word. Al ser este documento haberse realizado en Word, se va a perder parte de la información o la configuración del documento. Eso va a ser en detrimento de la calificación a la que ustedes pueden aspirar. Ojo con esto. Esta es la quinta sesión. En la tercera y cuarta entrega de las actividades integradoras se sigue presentando este mismo espacio de oportunidad. Ahora, punto 6. Una vez que ya realizaste lo que se te indica, guarda tu documento en tu equipo de la siguiente manera. Nos da aquí una nomenclatura. Consiste en apellido, guión bajo, nombre, guión bajo, y una clave que hace alusión al módulo, la semana y a la actividad integradora. Ojo con la nota que dice que al archivar el documento se evita usar la tilde, la diéresis, abreviaturas, virgulillas, entre otros. Y por último, carga el archivo en la plataforma guardado en la extensión o el formato doc o docx. Repito, de lo contrario, no se va a poder evaluar. Un texto desconfigurado es igual a texto no evaluable. Y recuerden que en los módulos de recursamiento no hay segundas entregas, no hay extensiones de entrega extemporal. Y aquí vamos a mi parte favorita de todas las actividades integradoras, que es el análisis de la rúbrica. ¿Y por qué se le destina aproximadamente 10 minutos en cada sesión a revisar las rúbricas de las actividades? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Cerca del 74-75% de las entregas no reflejan que ustedes estuvieran conscientes de lo que se les va a evaluar acorde a la rúbrica. Entonces, como ustedes no leen o no la descargan, me tomo yo un tiempo para señalar los puntos que a mí me parecen más relevantes dentro de las rúbricas de las entregas de las actividades integradoras, siendo las más destacables para mí, y esto debido a que son las que más se presentan, la relacionada con el plagio parcial de nivel 1, que es cuando ustedes no incluyen las fuentes de los materiales que están empleando para el desarrollo de sus actividades integradoras. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que cuando entregan su documento editado de la actividad integradora, no incluyen referencias, no incluyen citas, y algunos de ustedes ni siquiera incluyen un listado de fuentes de información. Entonces, no cumplir con las fuentes de información corresponde al primer nivel de plagio parcial, ya que no se le estaría, cito, dando crédito de la mayoría de las fuentes de las que se retoma información. Ojo, miren, aquí les da un espacio, dice, incluye un mínimo de elementos, texto, imágenes, autor, video, entre otros, a los que no les brinda el crédito correspondiente. Bueno, si ustedes no incluyen un listado de fuentes, no le estarían dando crédito a nadie. Entonces, aquí nos topamos con el primer nivel de plagio que se da dentro de las actividades integradoras.
Si hay otros elementos, obviamente sí. Tenemos criterios de desempeño y aspectos evaluables. Tenemos el comunicativo, pensamiento crítico, actitudinal, cognitivo, y en grandes rasgos, pues el cognitivo es en donde ustedes, mediante la justificación de las respuestas o de las acciones que llevan a cabo dentro de la actividad integradora, evidencian o manifiestan que han logrado comprender y concretar la información que se les ha proporcionado a lo largo de la semana, relacionado ya sea con el texto, con la actividad integradora que están desarrollando. Lo referente al pensamiento crítico, se evalúa la habilidad en la que ustedes son capaces de hacer un uso práctico de esta información conceptual correspondiente al aspecto cognitivo, ya sea mediante la identificación de algunos elementos, ya sea mediante situaciones simuladas, ya sea mediante ejemplos que ustedes logren identificar, sean estas pertenecientes a la cotidianidad o situaciones simuladas solamente con fines didácticos. En el actitudinal, pues tenemos la parte relacionada con el seguimiento de las indicaciones. Y si ustedes, por ejemplo, omiten indicaciones importantes como referenciar, como respetar las estructuras de los formatos, los documentos, el seguimiento de las indicaciones y demás, pues se les estaría descontando dependiendo de qué tanto porcentaje se ve afectado por la omisión de una o más de las indicaciones para el desarrollo de la actividad. Y por último, tenemos el documento de la actividad integradora número 5. Permítanme unos segundos porque tengo que hacer cambio de pantalla y no me abre el programa. Permítanme tantito. Y bien, aquí tenemos el documento de la actividad integradora 5. Por favor, intégrenle una portada. No es necesario cargarla de imágenes.
Con el simple logotipo de la prepa INASEP sería más que suficiente. Ahora sí tenemos el documento como tal. Presten por favor especial atención en las indicaciones que nos menciona un mínimo de texto por respuesta, porque este es otro de los aspectos donde las áreas de oportunidad más eh, centradas en las actividades integradoras. Así que, por favor, eh, sigan esta indicación, esta sugerencia, ya que pues, de lo contrario empieza a disminuir el porcentaje de calificación que pudieran obtener. Van a ver que se les pide que cuenten la historia de las nubes de Aristófanes, como si se la narrasen a un amigo, familiar, conocido, y ya que tengan una buena versión de esta, pues se graben como si se la estuvieran contando a un tercero. Ya que se grabó, es importante que eh, almacenen este archivo de audio en un servicio de almacenamiento o nube para posteriormente generar un enlace público y compartirlo aquí en este espacio. Por favor, antes de enviar el documento, asegúrense de que cualquier persona en cualquier parte lo pueden reproducir. Así que para esto, dale el apoyo a algún amigo, conocido o familiar, envíenles el enlace y si corroboran que se puede reproducir, entonces sí, ya pueden cerciorarse de realizar su entrega. En el inciso E, el punto número 2, van ustedes a convertir esa narración en un texto con la característica de que este texto debe de estar adaptado al contexto de cada uno de ustedes. Los personajes son los mismos, los personajes se mantienen, conservan su nombre, su personalidad, sus rasgos distintivos, con la única diferencia que son transportados a la realidad cotidiana actual. Y para esto, bueno, vamos a olvidarnos de la estructura pensada en parlamentos para concentrarnos en la voz narrativa y darle un formato similar al que tienen ustedes aquí en pantalla, con la adaptación que he realizado yo, como si estuviera haciendo mi actividad. Después tenemos un punto 3 donde reflexionamos sobre el proceso creativo y el desarrollo de la adaptación. Por último, no se olviden de incluir un listado de fuentes. Si ustedes consideran que los textos no contienen la información necesaria para el desarrollo de la referencia, pues siempre están ustedes en la libertad de buscar este mismo texto en algún otro espacio y obtener de esta forma los datos que les estarían haciendo falta para la referenciación. Y bueno, hasta aquí la sesión del día de hoy. Espero por favor que puedan revisarla, puedan confirmar de haber visto esta grabación por medio de los mensajes, donde los mensajes de YouTube. Y nos estaríamos viendo el próximo día viernes a la misma hora con los mismos datos de contacto de todas las sesiones. Hasta la próxima.